Bienvenidos a un programa en el que recorremos los pasos de aquellos que se animaron a emprender. Hoy vamos a conocer la historia de Carlos Rottenberg, uno de los emprendedores teatrales más importantes del país y fundador del multiteatro. Acompáñennos que juntos vamos a recorrer su camino al éxito. Carlos, ¿cómo eras de chico y cómo empezó tu amor por el espectáculo? La historia familiar dice que cuando tenía 4 años y vivíamos en Lomas del Mirador, provincia de Buenos Aires, cruzando unas cuadras de General Paz, yo miraba mucho la sala de cine de barrio. No se vinculó esto hasta los 8, yo nací en 1957, estoy hablando de 1965, y siempre cuento que se estrenó una película que de eso sí tengo en mi memoria emotiva, el recuerdo. Fue La novicia rebelde, cuando comenzó la función en la calle Lavalle, en el Cine Ambassador. Mi mamá nos había llevado un viernes a la tarde, después del colegio, a verla, a mi hermana y a mí. Yo me largué a llorar y dije que quería hacer eso, sin mayor explicación de qué significaba hacer eso. Con los años, eso significó ser exhibidor de cine. No de teatro. Si bien lo mío es el teatro, hace casi 50 años, en realidad comenzó por el cine. Primos hermanos. Pero no desde la tarea del actor, del director, del artista, para lo cual seguramente no tenga tampoco capacidad. Sí por el lado de la exhibición. O sea, elegir, acompañar el gusto del público, tratar de acertar, como si fuese, es muy lúdico para mí, acertar el gusto del público, y eso que, insisto, se transformó después en el teatro, arranca con el cine y me pongo de lleno, mientras terminé tanto la primaria como la secundaria, a bucear en ese mundo al que quería pertenecer. La historia de Carlos empieza a los 4 años, cuando entra por primera vez a una sala de cine, acercándose así al mundo del arte. Esto desarrolló una profunda fascinación, algo que marcaría el destino de su vida. Una obsesión, pero en esa faceta, en la faceta de saber qué quería ver el público. Yo siempre lo grafico en una frase que se la repetí hasta el cansancio, y es: a mí nunca me interesó saber por qué volaba Dumbo en la película de Disney. A mí me interesó siempre saber por qué los chicos elegían ir a ver a Dumbo volar. Y eso me sigue a los 67 años, 50 después de haberme dedicado profesionalmente a esta actividad, a los 17, igual me sigue provocando adrenalina. O sea, me sigue, digamos, me continúa ese bichito, esa curiosidad por querer acertar en los vericuetos de la audiencia. Claro, te encanta como diseccionar de alguna manera un poco el espectáculo para ver por dónde van las cosas. Por dónde van, equivocarme, obviamente, porque hay una gran proporción de errores en los gustos del público, en el cine, en los libros, en la tele, en las radios, o sea, todo lo que es elegir qué ofrecer, ¿no? Ese juego a mí me encanta. Lo mío proviene de una vocación que se transformó en profesión. Yo siempre digo, exagerando seguramente, yo nunca trabajé en mi vida, porque para mí trabajar, entre comillas, en esto no es un trabajo. Para mí incluso reunirme contigo para contarte esto tampoco lo tomo como una tarea que alguien me la impone. O sea, me da como la satisfacción de haber logrado armar a partir de aquella vocación esto que hoy queda representado en una empresa de sala de teatro. Y ese recorrido yo lo tengo muy fresco, digamos, la profesión no me cambió el espíritu, no me cambió
ciertas bases que tienen que ver con herramientas que seguramente vienen de la contención familiar, tanto culturales, éticas. O sea, los brillitos de colores de esta profesión o las cámaras encendidas no me hicieron nunca, y ya estoy viejo para cambiar ahora, salirme de eje en relación a que es una profesión que tiene más visibilidad, brillo y responsabilidades a lo mejor que otra, pero que fundamentalmente la transito con mucho placer. La gente mayoritariamente trabaja por un salario que muchas veces no le alcanza y por el cual tiene que hacer un esfuerzo, no digo sobrehumano, pero casi, para poder cumplirlo. Y entonces, qué dichosos o qué maravilla para quienes podemos vivir de una profesión por elección y poder desarrollarla. O sea, no sé cómo se podría ser más bingo en ese sector de la vida humana. Digo en ese sector porque de repente uno puede tener eso muy cubierto y tener falencias o hacer agua en otros tantos, ¿no? Hablamos de esto, de la profesión. Claro. En la profesión, no, me considero un afortunado. Carlos vive de lo que ama, el arte. Su fanatismo por las salas de cine fue mucho más fuerte de lo que pensaban. Pero ¿cómo tomaron sus padres esta decisión? Yo siempre digo que cuando volvimos al barrio de Mataderos, porque a los 8 ya no estábamos en Loma del Mirador, sino en Mataderos, y dormíamos mi hermana y yo en la habitación contigua, la de mis viejos, mi mamá le dice a mi papá: empezó la película, Julie Andrews en La novicia rebelde, empezó a cantar en la pradera de Salzburgo en la primera escena, se largó a llorar y dijo: yo quiero ser esto. Y mi papá le dijo: ¿pero esto quiere decir que querrá ser director? ¿Querrá ser cantante? ¿O querrá ser novicia? Esto era eso, era elegir esa película, pasarla y que haya mucha gente viendo la película en esa pantalla. Yo siempre digo que hice una facultad imaginaria a partir de coleccionar los programas de cine que conseguía de todos lados. Amigos, familias, todo el mundo sabía en el barrio que tenía que traerme el programa de cine cuando fuese el cine porque a mí me daba mucho material. Los programas de cine en aquella época, estoy hablando 60 años atrás, tenían mucho material. No, hoy no te los dan los programas de cine, pero en aquel momento no existían las multisalas y yo soy de aquella época del maní con chocolate, no del pochoclo. Claro. Y en ese sentido, la colección de programas de cine me permitía saber a qué empresa pertenecía cada uno, por qué se daban estas películas en este y estas películas en aquello, qué capacidad tenía el cine, cuántas funciones se daban, qué precio de la entrada tenían, cuántas semanas duraban en cartel. O sea, en definitiva programaba al menos los 42 cines del centro de Buenos Aires, que es lo que tenía este circuito, casi, lo digo siempre, como si yo fuese el dueño. Entonces opinaba sobre eso y cada vez que se juntaban 1000 programas de cine, en casa hacíamos una fiesta. Mi abuela andaba por los rincones diciendo: ¿qué vamos a hacer con tantos papeles? Cuando nos mudamos de Mataderos al barrio del Caballito, yo pedí, nunca me interesó la ropa, nunca. Entonces pedí que en los cajones del placar hubiese cajones finitos como los que se usan para poner camisas, para poder colocar por orden alfabético la colección de programas de cine. O sea, de ahí viene lo de la obsesión, viene de buscarle si era una enfermedad o era una vocación. Por suerte me llevaron a un médico, el doctor Juan Enrique Cunir, y fue quien dijo: no, esto es una vocación muy temprana, pero no roza una enfermedad. El tema era coleccionar esos 42 cines, desde la Valle 842 el Alfa, con la A hasta la T del Trocadero, la Valle 820, y tener toda la línea, casi como si fuese, insisto, el dueño de los 42. Y obraba en consecuencia. Esa fue mi verdadera facultad y fue la que me dio seguridad para dedicarme a esto muy temprano y a partir de ahí haber seguido siempre la misma línea de una sola actividad, siempre la misma. Y lo que en definitiva vas armando como trayectoria, porque si vas uniendo los eslabones de tantas décadas, bueno, terminando el resultado por el cual estamos charlando hoy de esto. Le pusiste el 100% de tu energía a esto. Desde el punto de vista laboral, sí. Me acuerdo que hay una nota 40 y pico años atrás
Y yo dije, yo soy un caballo con anteojeras. Viste que los caballos tienen puertas. Y a mí me dio resultado ser un caballo con anteojeras, no distraerme, no permitir incluso que me distraigan. Cuando llegaron otras propuestas de otro tipo de actividades, otro tipo de negocios, incluso mucho más redituables que el teatro, siempre dije no, que todos opinamos de todo, todos sabemos todo, yo quiero saber menos. Yo quiero especializarme y estudiar algo, que es esto. Después, si me duele el callo, busco al médico. Y si tengo que tomar un avión, busco al piloto. Pero quiero decir, no necesito saber todo. Su obsesión por el cine marcó su camino. Pero ¿qué fue lo que hizo que se incline por el teatro? Yo empiezo a dar cine primero mientras iba a la escuela secundaria en cumpleaños infantiles. O sea, fue mi primera empresita antes de dedicarme profesionalmente. Mi primera empresa amateur la desarrollo en la secundaria hasta los 17, que termino. En ese momento me llaman para avisarme. Yo alquilaba las películas en la zona de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, en la zona de la calle Lavalle, Ayacucho, Riobamba, estaban las distribuidoras de cine, donde uno alquilaba las películas, en mi caso para los cumpleaños. Pero de ahí salían las películas para los cines. Por ese contacto de toda la semana yendo a alquilar para los cumpleaños, una persona me avisa que una sala cerrada en Paraguay y Suipacha, que tenía habilitación para cine, no la tenía nadie, hacía 4 años que corría en Laucha nada más, y si me interesaba me la daban. Así fue como empiezo a dar cine infantil en lo que hoy es el ND, en Paraguay y Suipacha. Ateneo era el verdadero nombre original, y concretamente levantaba la pantalla o la bajaba de 14 a 20, y llegaron unos actores para proponerme por qué se hacía las 8 igual cerradas y camarines en mal estado, pero existen para arreglarlo, no haces teatro. Y hubo una obra en particular que escuché y con el mismo formato que yo había estudiado de cine, digamos, dije vamos a hacerla. Fue la obra con Pepe Soriano, Parra, la vida de Florencio Parravicini, y le tomé el gustito al teatro como por el espectáculo en vivo. Tomé conciencia de la diferencia con el celuloide. Hoy no, en aquel momento era celuloide, hoy es digital. Y me fui adentrando en eso, y hubo un momento determinado donde ya el cine en el mundo, también aquí en Argentina, fue mutando, fue toda la caída de lo que era el viejo concepto de cómo exhibir cine. Yo estoy hablando de la época de los cines. Y siempre cuento que mi hijo Tomás, en el 92, cuando tenía 6 años, lo fui a dormir como cualquier noche, para que a la mañana se levante para el colegio, y le dije, a ver qué película vemos este fin de semana. Y él me señaló al pie de la cama su casetera VHS, y me dijo, ¿para qué vamos a ir al cine si ahora hay esto? Y yo siempre tomo que esa frase de Tomás para mí fue el quiebre. Yo me acuerdo que se durmió, fui al dormitorio y le dije a mi mujer, no vamos a hacer cine, por lo menos el infantil no va para mí. Eso fue un clic. Sí, yo creo mucho en esos clics. Carlos nos cuenta cómo forjó su recorrido por el mundo teatral empresarial. La mayoría de cosas que yo aprendí en los 50 años de profesión es que fueron mucho menos estudiadas de lo que desde la afuera se cree. La gente debe creer que hay 14 genios reuniéndose para algo, para crear. Y la verdad, yo creo mucho en estas cosas pequeñas. En un pantallazo, en un clic, ¿no? Decís, che, pero esto es que te abre el ojo. A mí me ha servido esperar los clics. Muchas veces me ha pasado decir, vamos a hacer este espectáculo. ¿Y por qué? Porque me hizo clic. Y después te puede ir bien o te puede ir mal. Celebrás cuando te va bien. Trataré siempre de amargarme lo menos posible cuando va mal, que es mucho más personal este tipo de actividades. Es una actividad que, al no trabajar con mercadería, al no tener stock, nosotros trabajamos con seres humanos, o sea, nuestra materia prima es el ser humano. Entonces, alguna vez me inventé una frase que decía, para dedicarse a esto tenés que ser más teatrista que empresario, y a la vez más psicólogo que teatrista, por este tema de las relaciones humanas. Creo mucho en eso y aprendí a convivir con el mundo artístico con mucho respeto y con algunas premisas que ni traicioné ni me traicionaron.
O sea, en ese sentido soy como un agradecido a cómo se me permitió ingresar sin provenir de una familia de espectáculo. Mi viejo siempre tuvo el amateurismo necesario para escribir alguna obrita o para acompañar un teatro independiente, pero esto de la empresa, de lo que llamamos el circuito comercial, se fue armando en base fundamentalmente al público. Mirá los teatros. ¿De dónde son? ¿De dónde salen? Bueno, son más de 22 millones de entradas vendidas. Entonces, con más de 22 millones de entradas vendidas, le digo al público, toda esa entrada que fueron dejando fue, en definitiva, una reinversión muy industria nacional, ¿no? Ingresa dinero, se reinvierte en la actividad, que es lo que un poco me enseñaron mis viejos. Se dedicaban al cuero. No hay detrás un departamento de marketing diciendo, no, mira, me parece que va por acá, me parece que va por allá. Pero somos todos departamentos de marketing. Sí. Una multinacional como Disney gastó fortunas en estudios de marketing para elegir el lugar donde ser Disney en Europa. Y después de muchos años resolvieron que eran las afueras de París, donde había que hacer el famoso Euro Disney, y sin embargo fueron y no funcionó. No. Y siempre digo, y bueno, estuvieron estudiando mucho y no era, y está bien, podés ponerle los millones que quieras, si el público después te dice no, después empezarás a ver por qué no tenía que haber sido ahí, pero ya es tarde, ya lo hiciste. Carlos trabajó con grandes estrellas del espectáculo y tuvo producciones muy exitosas. Estas son algunas de las figuras que trabajaron con él. Desde Calabró, Olmedo, Mirta Legrand, Moria Kazan, por él son, para decir, los más populares, ¿no es cierto? Nunca el cholulismo me pudo, porque yo no soy cholulo de los artistas. Estás acostumbrado. Seguramente porque empecé muy chiquito con eso, ¿no? Y entonces tomo al artista, en todo caso, del lado B, el ser humano común y corriente, que como lo puedes ver, colgado en una tapa, con todo el glamour, y ves la foto hecho pomada, más resfriado que yo, con unas ojeras, y decir, pero este no es el mismo de la foto. Bueno, yo me acostumbré a ver la foto del lado B, o en todo caso veo las dos. Y el ser humano, el verdadero, para mí es el otro. Estuviste produciendo también a Mirta Legrand en sus almuerzos. ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo llegaste a producir a Mirta Legrand? Era inevitable que el teatro esté en el medio. Fue Potich, fue su despedida teatral en el verano 89-90 en el Teatro Atlas de Mar del Plata, y después el Teatro Ateneo de Buenos Aires antes de invierno. Y siempre digo que cuando terminábamos el teatro íbamos a comer, Mirta, sin cámara por medio, hacía el programa entre el grupo de actores conocidos, de amigos. Los almuerzos habían terminado en el 80, no había en la industria del espectáculo interés por el formato, 10 años entonces donde no hacía los almuerzos. Y le dije a Mirta y a Daniel Tiner, su marido, mira, yo no soy de televisión, apenas sé encender el televisor en casa, pero teniendo a Mirta y teniendo el formato, yo lo produciría. Y así fue como lo produje a 21 años, hasta que un día decidí, me pareció, sentí que era el momento de mantener la relación personal con Mirta, pero ya profesionalmente no hacía falta. Una producción Daniel Tiner, Carlos Rottenberg, América Televisión. Almorzando con Mirta Legrand. No, es de ir a comer y decir, pero lo está haciendo gratis el programa, vamos a hacerlo profesional. Y fue eso, no tiene mucho más. Y salió bien, mientras se llenó la época en esos 10 años de ausencia y el formato funcionó con más fuerza incluso que al principio. Claro, ahí tuviste uno de esos clics que dijiste va por acá. Como podía haber salido mal. Me fui a casa de una amiga mía a tomar el té, Chola Alessandro, que ya no está entre nosotros. Y cuando estaba en casa de esta amiga, viene una persona de servicio, me dice, señora Mirta, la llama el señor Romayo. Uy, me dice que no va más, que se acabó. Me dice, ¿vos sabés qué rating hiciste? No tengo idea, tanto, no me acuerdo cuánto me dijo. Yo dije, uy, qué poco, porque yo no tenía el parámetro de cuánto era mucho y cuánto era poco. Me dice, no, es un récord, es un récord. Bueno, y así empezó, Almorzando con las Estrellas. Toda una vida. Te ha tocado producir a Olmedo justo en el momento que falleció. ¿Cómo fue ese momento?
En el verano anterior, en realidad, junto con Guillermo Bredeston, produjimos El Negro no puede, que fue el mayor éxito de Mar del Plata, verano 87. Y cuando digo mayor éxito de Mar del Plata, era una temporada histórica, ¿no? Porque otros espectáculos como Brujas tuvieron más espectadores, pero a lo largo de varias temporadas. En este caso es el ícono, es porque fue un solo verano. Y en el verano 88, 87-88, fuimos al Teatro Tronador de Mar del Plata a hacer una comedia que se llamó, también de Hugo Sofovich, Éramos tan pobres. Con esa comedia, y antes de venir a Buenos Aires, fue lo que ya es de público conocimiento, que el sábado 5 de marzo del 88 tiene el accidente. Todos sabemos dónde estábamos en algunos momentos. Uno de esos momentos es, por lo menos que tenemos más años, dónde estábamos cuando nos enteramos el sábado ese que falleció Olmedo. Porque, bueno, se trataba de una figura muy, muy popular, con mucho predicamento popular, muy joven, para que le pase eso, y de una manera tan desgraciada, ¿no? Tu trabajo de productor, de alguna manera, te terminó haciendo producir algo que no era muy divertido producir. Una cosa es levantarse ese sábado para ir al teatro y otra cosa es ir a la casa de sepelio Rogelio Roldán a acompañar el velatorio de Olmedo. Mirá lo que es la vida. Él era amigo en la vida real de un señor que se llamaba Rogelio Roldán, que era el dueño de la funeraria de Mar del Plata. Y donde fuimos con Olmedo, a la funeraria de Rogelio Roldán. Mirá lo que era para Rogelio Roldán encontrarse que su amigo era a quien estábamos velando en su casa. Vamos a seguir sumergiéndonos en la historia de Carlos como productor de televisión y su trabajo con Alberto Olmedo, uno de los actores cómicos más importantes de la historia argentina. Números de Alberto Olmedo. La temporada récord de Mar del Plata, para ubicarnos con números concretos, fue de 118.500 boletos vendidos en un periodo de 3 meses, ¿no? O sea, ese es el dato concreto. Las temporadas más exitosas de Mar del Plata llegan a pisar las 100.000 entradas. Para ubicarnos es casi un 20% arriba de lo más exitoso. Esa temporada de Olmedo. 20% es muchísimo. Muchísimo, porque estamos hablando por sobre el tope. O sea, si hablamos de 100.000, acá estamos hablando de 118.500. Me gusta ser preciso, podría redondear el 20%, no, sería el 18,5%. Un abrazo para todos. Chao. La pandemia y las restricciones complicaron terriblemente a las artes escénicas, pero solo es en vivo cuando el teatro alcanza su máxima expresión. ¿Cómo hizo Carlos para sobrellevar esta situación? Me acuerdo que me preguntaron varias veces cuánto tiempo calculaba que iba a tardar en recuperarse la audiencia. Y yo siempre dije, no sé, a mí me surge 4 años. Los teatros se abrieron el viernes 13 de noviembre del 2020, con un 30% de aforo permitido, pero con un 6% real de espectadores. Una cosa es el aforo permitido y otra cosa es la gente que se sienta. Vos podés tener 1000 butacas, pero vendés 100. Bueno, se permitió el 30% y venía el 6%. 13 de noviembre del 2020. En Semana Santa del 22, o sea, 1 año y medio después, teníamos la misma cantidad de gente de la prepandemia. Yo hablaba mucho del protocolo, porque nosotros realmente cuidábamos el protocolo. Lo cuidábamos por nosotros mismos, porque también trabajamos en los teatros, por nuestra materia prima, que trabajan ustedes, y por la audiencia. Acá yo marco una diferencia, ¿no? El cine, los colegas de cine, tenían que fijarse en un protocolo para el público, pero los artistas lo tenían en la pantalla. En la tele tenían que fijarse en un protocolo para los trabajadores y los artistas, pero el público estaba en la casa. Nosotros teníamos 2 protocolos, el público y trabajadores y artistas. O sea, era todo duplicado. Y fuimos muy rígidos en ese protocolo, y lo dijimos muy bien y lo cumplimos muy bien. Nunca me voy a olvidar, empezamos por el tema cuando la Organización Mundial de la Salud hablaba de los contactos, ¿no? Cuando la gente lavaba los zapallitos y pensábamos que pasaba por ahí. Cuando terminamos el protocolo con el Ministerio de Salud, resulta que era por el aire. Hubo que cambiar todos los circuitos de aire acondicionado para que la gente pueda respirar, podamos respirar sin que se contamine. Bueno, si lo pienso, me asusto de lo que vivimos en esa época. Me acostumbré en mi vida para las 8 de la noche, 9 o 10 de la noche, a escuchar cómo fue el borderó. El borderó es nuestra recaudación, cómo fue todas las noches esperando el informe de cuántos infectados y cuántos fallecidos. Ese era el borderó con lo que vivió el mundo. El haberlo tomado con mucha conciencia,
que los gremios del espectáculo se hayan unido a la parte empresaria, no apurar los tiempos, en entender que primero estaba la salud y con salud íbamos a tener entonces la gente de vuelta, hizo que cuando abrimos la gente nos dio un crédito. Nos tomó como una actividad seria. Entraba la prensa a la sala mostrando cómo funcionaba el protocolo. Y creo que ese crédito el público, como dicen los chicos, lo garpó. Lo garpó en el sentido de decir, estos no apuraron, no salimos por la tele diciendo teníamos que abrir, teníamos que abrir. Había gente que les estaba pasando muy mal. Estamos haciendo esa charla aquí en Corrientes y Talcahuano, habíamos puesto una pancarta que cubría 4 obras de teatro en la inmensidad del texto, que decía, bajemos el telón para cuidarnos, habrá tiempo para volver al teatro. Yo veía incluso en los medios algunas actividades que planteaban, tenemos que abrir. Y decía, no, pará, porque yo a mi familia le estoy diciendo que no vaya al teatro. Entonces, ¿cómo voy a decir al público que venga? Le voy a decir a los artistas que vengan para que se contagien adentro del teatro y después resulta que el remedio es peor que la enfermedad. ¿Qué otro golpe recordás que haya sido como fuerte? Desde el punto de vista de salud, habíamos pasado por la epidemia gripe A en el 2009, que llegó a tener cerrado por 10 días toda la sala del país. También fue, en aquel momento nos parecía que era el acabose, claro, comparado con lo que fue después la pandemia COVID-19, no fue nada, claro. La epidemia gripe A, en la comparativa, sobre todo por lo trágico, ¿no? para la vida humana. Pero en aquel momento fue duro. Y después todo lo que tuvo que ver con la dictadura, obviamente, democracia, dictadura, actores prohibidos, temporadas sin poder encender las marquesinas por falta de energía, patacones, Levac, Lecops, australes, peso ley 18.188, peso moneda nacional, dólar negro, dólar blue, como le dicen ahora al negro, no sé, queda más fino, dólar oficial, todo lo que tiene que ver con corralito, hiperinflación. Vas sabiendo no alarmarte demasiado para dirigir el barco. Yo me imagino que si vos sos el capitán de un barco y tenés una tormenta, no podés estar saltando por la cubierta con miedo. Tenés que tratar vos de mantener la primera calma y de tratar de bajar esa calma para que el barco siga funcionando de la mejor manera posible. Bueno, eso es lo que yo intento hacer. Y es como que te vas preparando de alguna manera. Pero eso vuelve a lo mismo de los 50 años de la trayectoria. Tiene que ver con... te vas poniendo más grande además, y a medida que te vas poniendo más grande, te va permitiendo ver que cosas que te alarmaban de más joven, podías haberte evitado alguna amargura, pero eso lo sabes cuando sos más viejo. ¿Y cómo es emprender en Argentina? Porque ya sabemos cómo es esto que sube y baja todo el tiempo. ¿Cómo es en el mundo del teatro producir en un país como el nuestro? No creo que sea muy diferente a otras actividades. De alguna manera, recién lo explicaba al decir esto del barco y tratar de mantener la calma, ¿no? Pero el Titanic se hundió igual. Vale decir, no hay una fórmula. El iceberg puede existir y puede no verlo. A mí me gusta repetir una frase que es, la dijo el padre de un amigo. O sea, ni siquiera la dijo mi amigo, la dijo el padre de un amigo. Y decía, hay que actuar bien y ser ético, primero porque corresponde, porque nos hace bien, porque uno se siente mejor. Pero además es buen negocio. Me gusta tener un solo discurso en público y en privado. Vale decir, si ahora apagamos la cámara y empezamos de nuevo, te voy a decir lo mismo que te acabo de decir para la cámara. Eso me permite no confundirme. Me da lo mismo cómo opina o qué sesgo puede tener el medio que lo irradia, porque yo voy con mi discurso. Son fórmulas que yo creo para llevarlo a la profesión. Me gusta mucho tener claro los roles. Me gusta el rol y ejercitarlo con la mayor profesionalidad posible, hasta donde te dé el cuero, pero tratar en lo que se pueda de aminorar los riesgos. Yo cuando empecé a ir al teatro miraba los tachos que iluminan a los actores sentado en una butaca y decía, ¿y por qué no se me puede caer? Mira qué tontera. ¿Por qué cuando los ajustan no se puede caer? Y un día, en una veterinaria, vi que vendían
no tiene costo. Una cadenita para enganchar entre el collar del perro y la soga, no sé cómo se dice. Una pavada era. Y llamé al jefe eléctrico y dije, vamos a comprar eso de los perritos y se lo vamos a poner a cada tacho que tiene enganchado un spot, pongámosle uno. Cosa que si un día está mal ajustado y se cae el spot, quede colgado por el... Bueno, yo hace 46 años que le hago poner a todos los tachos eso. Nunca se nos cayó ninguno, pero yo prefiero que lo tenga. Siempre el accidente o el imprevisto va a venir en la vida cuando no mirás, si no, no sería un accidente. Como decimos siempre, si vos mirás para la derecha y la izquierda no te va a pisar ningún auto. Si veo falencias que puedo dominar o me doy cuenta que se pueden evitar, voy para ese. Está bien, sos previsor. Trato de serlo. Trato de serlo. A lo mejor no se hubiese caído el pelo si hubiese previsto todo. Pero los teatros pudieron comprarse gracias a lo que me ahorré de shampoo. ¿Cuál sentís que fue la obra en la que mejor te fue y por qué crees que pasó? Siempre contesté lo mismo. Voy a seguir contestando lo mismo. Porque no lo estoy midiendo por el éxito, no lo estoy midiendo por un solo factor. Hoy es medio tirado, medio arbitrario, a lo mejor el ejemplo, porque justo se está dando de nuevo. Nunca me imaginé que le íbamos a estar dando de vuelta. Pero yo siempre di el ejemplo de Madrid Lanús. Cuando la estrenamos por primera vez, el 1 de enero del 86, con un cuarteto que componían Luis Brandoni, Marta Bianchi, Leonor Manso y Patricio Contreras. Una obra de Nelly Fernández Tiscornia, que a mí me impactó como público. La democracia volvió el 10 de diciembre del 83, esto era el 1 de enero del 86, llevamos 2 años de democracia. Me impactó mucho la obra, me emocionó mucho la obra. Y además fue un éxito de convocatoria. En nuestra profesión, para mí el bingo se da cuando es muy bueno lo que haces y es un éxito. Porque yo soy empresario. O sea, no me alcanza solamente con que sea bueno, que me guste mucho a mí o que me conmueva. Necesito tener las butacas ocupadas. Cuando se dan las dos cosas, bingo. Ese fue un ejemplo que siempre usé. No porque no haya habido éxitos mucho mayores, pero me parece que ese me suma a mí como ciudadano las dos vertientes que necesito para declararlo un gran éxito personal. El éxito se mide de una manera muy subjetiva, o sea, para cada persona el éxito representa algo diferente. ¿Qué es el éxito para Carlos Rottenberg? Para mí el éxito, y lo voy a graficar, es muy importante. El éxito no solamente no lo escondo, porque podría ser políticamente correcto esconderlo, sino que lo deseo y lo promuevo. Y aquellos que digan que no, les pregunto, ¿acaso alguien no quiere que el médico o el pediatra que atiende a sus hijos acierte y tenga éxito con el diagnóstico que le está dando? ¿Acaso no quiere que el piloto tenga éxito en llevarte de un continente a otro en un avión? ¿Acaso uno no quiere que tenga éxito el constructor cuando hace el cálculo de cómo hacer el edificio que no se venga abajo? ¿Acaso no quiere tener éxito el que ofrece un espectáculo para que sea lo más masivo posible y la gente viene? ¿Acaso no quiero tener éxito familiar en cómo llevo a mis hijos en casa para que se conviertan en seres humanos valiosos y que la pasen mejor? A mí me gusta el éxito, lo busco, porque la gente tiende a pensar que cuando uno dice el éxito, lo une a lo económico. Mi abuela cuando hacía la pizza, quiero que le salga bien y que sea exitosa la pizza. Quiero tener éxito en cualquiera de los ejemplos que te di, pero sobre todo le deseo al otro que también busque el éxito. El éxito no me gusta taparlo bajo la alfombra. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.